Ok, bueno, entonces vamos a hablar de la pregunta número 7. La pregunta número 7 me dice, explica el mecanismo de transporte del oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de los vasos sanguíneos y cómo ocurre la división a nivel de los tejidos. Bueno, a manera de introducción para esta pregunta, el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono en el cuerpo humano es un proceso vital para lo que es los procesos de respiración y circulación, que me permiten el intercambio de los gases entre los pulmones, la sangre, los tejidos y por ende en las células de nuestro cuerpo. Este transporte se basa en un mecanismo que involucra la hemoglobina y las propiedades de los gases en solución, así como la difusión a nivel de los tejidos y los pulmones. Entonces, vamos a ver cómo es que ocurre cada uno en estos dos casos. Ahora, iniciamos con el oxígeno. El oxígeno ingresa a los pulmones a través de nuestra respiración, o sea, llega a los alvéolos. En los alvéolos es donde va a ocurrir la difusión en sangre. Recordemos que yo tenía mi alvéolo y yo tenía pelos capilares. Cuando mi oxígeno llega, se va a difundir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una presión de O2 mucho menor. Aquí vamos a tener una presión de O2 una presión de O2 mucho mayor porque es el oxígeno que está ingresando. Por lo tanto, habíamos dicho que los gases se van a mover de un lugar donde está más concentrado a menos concentrado. Entonces los gases de oxígeno se van a mover aquí. Ya en sangre, el oxígeno ya en sangre, en los capilares, se va a ser transportado por dos formas, ya sea disuelto o unido a la hemoglobina. Disuelto, decimos que solo corresponden al 2% del total, del contenido total de la sangre. Es como es solamente un poquito. Este 2% es el que va a pasar rápidamente a los tejidos, porque es un 2% que no es como tan súper importante, pero sí es importante porque es el que pasa directamente a los tejidos de forma súbita. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que el oxígeno no es una cantidad completamente la adecuada para poder abastecer lo que es todos los tejidos, se tienen que transportar por unas proteínas. Aquí es donde vamos a unido a la hemoglobina. El restante, como es un 2%, el 98% de la sangre total de oxígeno va a ser transportada por hemoglobina, que esta hemoglobina se va a encontrar en el interior de los eritrocitos, básicamente. La hemoglobina es una proteína globular que consta de 4 unidades. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la hemoglobina A, que tiene 2 alfa y 2 beta. Cada una de estas unidades se le va a agregar una molécula de hemoglobina, que quiere decir que entonces vamos a tener en total para una hemoglobina, vamos a tener 4 moléculas de oxígeno. Si lo vemos, es bastante lo que transporta. Entonces, es así como se va a mover hacia los tejidos. Para que esto ocurra, es importante que el oxígeno se una a las unidades. Es importante que el hierro que tenga la hemoglobina, recordemos que la hemoglobina también tiene hierro, que es el grupo hemo, esté en estado ferroso. Ahora, algo importante también es que cuando la hemoglobina está oxigenada, o sea, tiene el oxígeno, estamos hablando que se llama oxihemoglobina. Y cuando no tiene el oxígeno, se llamaba desoxihemoglobina. O desoxigenada, básicamente. Ahora que sabemos que nuestra sangre está siendo transportada en los vasos sanguíneos a través de la sangre, de los eritrocitos, en la hemoglobina y suelta, se va a liberar en los tejidos. ¿Cómo? Bueno, la cantidad de oxígeno liberada en los tejidos está determinada por el flujo sanguíneo y por el contenido de oxígeno que hay en sangre. Estamos hablando que ese flujo sanguíneo va a ser el gasto cardíaco. Entonces, el contenido de oxígeno en sangre, como ya se ha mencionado, es la suma del disuelto más la hemoglobina. Contamos de un 100%. Ahora, ¿qué nos dice que la liberación del oxígeno? Quiere decir que el gasto cardíaco, esta fórmula nos dice que el gasto cardíaco por el oxígeno disuelto más el oxígeno menos la hemoglobina. O básicamente mejor, gasto cardíaco
por el contenido del oxígeno en sangre. Básicamente, esa es como la liberación que se va a dar total. Pero, ¿qué es lo que vemos? Bueno, recordemos que ya aquí, donde hubo el intercambio gaseoso, donde ya entró la sangre, va a llegar a la circulación sistémica y va a viajar. En ese momento, como estamos teniendo mayor presión, aquí tenemos una mayor presión de oxígeno. Vea que salimos con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Vamos a llegar a los tejidos. Ahora en los tejidos, en las células de los tejidos, recordemos que el cuerpo ya ha consumido ese oxígeno para producir CO2 más bien. Entonces, las presiones van a ser aquí en los tejidos, van a ser menores. Vean que hay una presión de oxígeno de 40. Y volvemos a lo mismo. Los gases se difunden por presiones, por concentraciones de presiones. Al venir la sangre al venir el oxígeno en sangre, se va a difundir, básicamente se va a difundir hacia lo que son los tejidos. ¿Por qué? Porque hay menor concentración de presión de oxígeno. Y es así como ocurre. Entonces, a medida que la sangre oxigenada llega a los capilares de los tejidos, hablamos de los capilares de los tejidos, el proceso de difusión de oxígeno hacia las células comienza. Entonces, la diferencia de presiones hace que el oxígeno se disocie de la hemoglobina, muy importante. Entonces, como ya llegamos a ese punto, el oxígeno se va a disociar de la hemoglobina y se difunde hacia los tejidos, que son todos los tejidos del cuerpo, ya sean tejidos hepáticos, tejidos intestinales, tejidos renales, tejidos esplácnicos. El oxígeno se mueve desde el plasma hacia el líquido intersticial y finalmente hacia las células, donde se utiliza en la respiración celular para producir energía ATP. O sea, se difunde, pasa al líquido intersticial, pasa al LEC de nuestra célula y va a producir ATP gracias al oxígeno. Y es así como se da la liberación del oxígeno en los tejidos. Ahora, tenemos que hablar también del CO2. El CO2 se transporta de 3 formas: disuelto, carbaminohemoglobina, que es el CO2 unido a la hemoglobina, y por bicarbonato.